Bienvenidos a Historias de Cocina. Hoy les traemos la receta chili sin carne. Vamos con los ingredientes. Un pocillo de frijoles blancos ya cocinados. Atención, los frijoles siempre se dejan remojando mínimo unas 8 horas o toda una noche para poder cocinarlos después. Un pocillo de frijoles rojos cocinados. Un pocillo de lentejas anaranjadas o amarillas cocinadas. Un pocillo de maíz dulce. Unos 4 o 5 chiles dulces secos previamente hidratados. Y nuestras principales verduras para el sofrito base será pimiento morrón, unas 3 o 4 previamente lavados y revisados, 3 ramas de apio limpias, una cebolla limpia, hojas de cilantro desinfectadas. Vamos a la preparación. Arrancamos por cortar en cuadritos la cebolla para nuestro sofrito base. Nuestra herramienta principal para la receta será la olla mediana, una olla tamaño mediano, y lo vamos colocando. Continuando con esto, vamos a cortar el apio directamente en rodajitas pequeñas y a la olla directamente. Esto hace parte del sofrito. Y aquí tenemos el pimiento morrón y nos fijamos en sacarle como unas pequeñas venitas y así aprovechamos todo el pimiento restante. Y entremos un poco en contexto con la receta, y es que el chili con carne original, que no es para nada vegano, se usa pues obviamente con carne, y esta es carne de res molida. Es una receta que según fuentes confiables se origina en Texas. Se cree que su origen se remonta al siglo XIX, cuando los pastores de la región preparaban con carne seca y picante para llevar durante sus largas jornadas de trabajo en el campo. En sus inicios, la receta de chili con carne estaba compuesto principalmente por carne de res seca y chile molido, y se cocinaba en grandes ollas sobre el fuego. Con el tiempo se fueron agregando otros ingredientes como cebolla, tomate, frijoles, y la receta fue evolucionando hasta convertirse en la versión moderna que conocemos hoy en día. Y nuestra versión es chili sin carne. Y como pueden ver, la olla está espléndida con estos colores tan pronunciados y vivos de las verduras cortadas. Aquí vamos a preparar entonces el sofrito base con aceite de oliva y vamos a dejar que agarre un leve color. Saludos a nuestros nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por su confianza y apoyo. Y empieza a sofreírse todo, y es hora también de agregar el tomate en pasta, que es una pasta de tomate orgánica, las 2 cucharadas soperas de pimienta páprica ahumada y aquí nuestras especias naturales, una cucharadita de pimienta negra en grano, una cucharada y media de tomillo y una cucharada de comino. Todo esto va junto e irá soltando todos estos olores increíbles. Debo decirles que esto también hace parte de los ingredientes, pero me olvidé de nombrarlos al principio, así que mil disculpas. Aconsejo también utilizar una cuchara de palo para darle la vuelta al contenido de la olla. Será mucho mejor, ya que la madera no rayará la superficie de sus ollas y también quedará auténticamente rico. Y no puede faltar la sal al gusto. Y por aquí están los chiles dulces secos que fueron hidratados. Y ahora los pongo con los demás ingredientes y vamos a agregar, por supuesto, agua apenas veamos que la intensidad del calor sube, y revolvemos muy bien. Por mientras nuestro chile sin carne está en cocción, agarramos las hojas de cilantro que ya están bien limpias y desinfectadas. El cilantro es sumamente delicioso y tiene un aroma muy particular que hace que las preparaciones queden con ese aroma tan intenso, pero tan rico también. Así que por el momento lo reservamos para el final de la cocción. Y así el chili sin carne ya empezó a hervir. Este momento es el ideal para ir agregando los granos, es decir, los porotos, el maíz y las lentejas que fueron previamente cocinadas. Le ponemos los porotos rojos, luego los blancos, revolvemos y ponemos los granos de maíz dulce y las lentejas amarillas o anaranjadas. Al final, entonces, seguimos mezclando. Si notas que está muy espeso, le puedes agregar más agua. Yo quise dejar a mi chili sin carne un poquito más aguado y por último, agregamos el cilantro. Les doy un tip. Si quieren agregar un poco de dulzura chili sin carne, entonces dependiendo de cómo lo prepares, puedes agregar una pizca de azúcar morena o miel. Esto es opcional, obviamente, pero esto también va a ayudar a equilibrar los sabores
y a crear una experiencia culinaria más completa según el gusto. En nuestro caso, en mi caso, yo no lo he hecho porque a mí me gusta así. Y ahora llegó el tiempo de probarlo. Vamos a ver cómo salió. ¡Qué rico! Súper aconsejable. Para el chile con carne también, que es una receta muy versátil, se puede disfrutar en muchas ocasiones diferentes. ¿Cuáles ocasiones? Puede ser una cena informal con amigos o familiares, una comida reconfortante en un día frío, un aperitivo para una fiesta o reunión, un plato principal para una cena temática de comida mexicana o Tex-Mex, una opción de comida para llevar o preparar en casa durante la semana. Las excusas no van a faltar para la preparación de este chili sin carne. Y si eres de los que amas la carne, no hay problema, le agregas a esta cocción la carne molida de res kosher cuando estés sofriendo los vegetales al principio. Y así queda ya servido y emplatado nuestro chile sin carne. Lo acompaño con limón, tortillas de maíz y aguacate, que nunca puede faltar en una comida Tex-Mex o mexicana. Y recuerden que en Historias de Cocina, lo kosher y lo sano se unen. Hasta pronto, super cocineros.